están profesor de la cátedra y la doctora Silvina Chuli y la otra profesora que me acompaña. Los profesores están acá por concurso, ¿sí? Ellos han concursado para ocupar este lugar. Y quienes hablan soy yo, la encargada de la cátedra, la doctora Walter Manologi, que es quien después que dejó el doctor Miguel Marcotillo, que era tradicionalmente el titular de ¿sí? Bueno, la idea es que transitemos este tiempo con una actividad, que haya una interacción entre nosotros y ustedes, que pregunten, que no tengan miedo a preguntar si una frontera me voy a equivocar. Todos aprendemos también del error o de la aclaración, para eso estamos los profesores, para contarles. Quiero decirles que esta materia va a ser importantísima en la carrera de ustedes y sobre todo en la proyección a futuro, en el ejercicio de la profesión, cualquiera sea la arista que ustedes decidan tomar. Un profesional libre ejerciendo la actividad, sean magistrados, sean fiscales, sean el derecho procesal, no se van a poder desligar más. Él le diría, una herramienta tan importante que a uno, yo he sido magistrada 38 años, estuve en una cámara de apelaciones de familia, y el derecho procesal sabe que les da seguridad. Saber el derecho procesal es cómo actuar en tiempo, en forma, qué puede plantear, qué es oportuno, qué no lo es. Y se nota mucho en el ejercicio profesional los letrados que saben derecho procesal. Porque algunos otros, aunque tengan el título de abogado, le pasa un elefante y dicen, ¿cómo no plantea esto? ¿Cómo no ha dicho aquello? No sé. Ustedes lo deben escuchar cotidianamente ahora que están tanto los juicios de los medios de prensa, que aparecen tanto los juicios donde hacen también juicios de valor del comportamiento de los letrados, se escuchan palabras que ya les resulta por lo pronto algo familiar con la materia que ustedes después van a aprender acá. Bueno, hoy yo les voy a dar a ustedes la unidad 1. Eso hablaba recién con los doctores. Esto nos lleva, después nos toca el día del abogado, nos toca el día del estudiante, una serie de situaciones que va a ser un conocimiento. Entonces, por ahí clases que están pensadas en dos clases, las vamos a tener que acotar, por eso hablo de que va a ser intenso. Pero lo importante es que todo lo que se dé en clase va a ser lo que nosotros le vamos a pedir a ustedes en parcial. No va a haber ninguna cosa que los sorprenda. Es más, hay una guía, los profesores les vamos diciendo, este tema, ojo con que va al parcial, ojo, le estamos haciendo esa aclaración. Y generalmente yo antes del parcial les digo, tengan en cuenta esto es más importante, como que le hago mi borrador de lo que va a ser el parcial. Bueno, a doctor Jan y doctor Zulio, ustedes, para que... sí. Leer los labios. Perfecto. O sea que vas a estar acá. Bien. Entonces ponerse un poquito más cerca de ella, sí, para que pueda explicarle del sistema de cómo hacer el parcial. Bueno chicos, en primer lugar, bienvenidos. Bueno, que sepan que a nosotros nos encanta estar acá. Somos docentes, nos gusta. La verdad es que es un placer para nosotros compartir cada clase con ustedes. Como les ha dicho la doctora, la idea es que es un espacio compartido donde puedan participar, pueden hacer preguntas. El conocimiento se construye así, digamos, un ida y vuelta. Y además de eso, tienen que tener en cuenta que aún cuando, por ejemplo, ustedes van a sacar sentencias en el de la corte, donde va a haber contenido. Sí, o sea, en el derecho es así, y más hoy, con digamos, la fuerza que va acordando la argumentación. Entonces van a encontrar distintas posturas. Entonces es importante que podamos debatir, que podamos conversar. Y otro tema que es importante es, digamos, los medios de difusión. Tengan en cuenta que en la tele ustedes van a ver muchísimos derechos procesales. En los diarios van a encontrar muchísimos derechos procesales. Entonces está bueno que se mantengan informados para que puedan ver los temas que vemos en clase, van a ver que se dan, digamos, que se dan en la
entonces está bueno que nos acompañen leyendo obviamente el contenido de cada una de las unidades y también informándose, ¿sí? Porque como les decía, el derecho procesal está en la vida cotidiana también. Y bueno, ya saben que son siempre los parciales, y eso tenemos que ver. ¿Doctora quiere explicar usted los parciales? Bueno, lo dejo al último. Doctor, usted la bibliografía, cuéntale si quiere también. Bueno, primero, bienvenidos. ¿Sí? Permiso, doctora, gracias. Ahí está. Como dijo la doctora, todos los docentes que estamos en la cátedra, los que estamos acá delante de ustedes, nos gusta venir a clase, nos gusta dar derecho procesal. Estamos por concurso, pero porque queremos estar en la cátedra y porque nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque es la materia más importante y más linda que van a tener toda la carrera. ¿Me escuchó eso antes ya de otro profesor? Cada uno enseña lo que le gusta, ¿no es cierto? ¿Cuál le gustó a ustedes de lo que vienen haciendo hasta ahora? Penal, penal de fondo, 1 y 2, parte general y especial. Los civiles me dicen acá. Constitucionalistas no tenemos. ¿A quién le gustó constitucional? A ver, levante la mano que realmente le gustó constitucional. Pesada pero gustó. Constitucional es la base de esta materia, por eso es una necesidad tenerla, ¿no es cierto? Tenerla aprobada para estar acá. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? De lo que han visto de constitucional, ¿qué tiene nuestra constitución? Tiene todos los derechos y garantías, de acuerdo al proceso también, para el proceso en sí, un proceso legítimo. Tiene los derechos y garantías. Tiene una primera parte, nuestra constitución está dividida en dos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todos tienen constitucional, ¿verdad? A algunos no les gustó tanto, pero todos la tienen. Está dividida en dos partes. Una primera parte que tiene declaraciones de derechos y garantías y una segunda parte que tiene los órganos de gobierno de la nación. También aprendemos que la Constitución en el artículo 14 habla del tema del proceso. ¿Qué es lo que dice el tema del proceso 14? ¿Se acuerdan? Dice el derecho a peticionar ante la autoridad, dice el artículo 14, que es una de las garantías procesales que tenemos en la Constitución. Nosotros, contrario a la Constitución de Estados Unidos, ¿alguno ha leído la Constitución de Estados Unidos? ¿Ustedes han estudiado el constitucional que es fuente de la nuestra? Sí. ¿Cuántos artículos tiene la nuestra? ¿Tienen idea? ¿La de Estados Unidos? 3. Tiene 3 artículos. La Constitución empieza diciendo, artículo 1, Poder Legislativo. Sección 1, 2, 3 está dividida, pero tiene un artículo legislativo, 2 ejecutivo, 3 judicial. La nuestra tiene 2 partes primero. Primera parte, declaraciones de derechos y garantías, y la segunda recién tiene la parte orgánica de cómo se arma el poder. El poder también está dividido en ese 3, ¿no es cierto? Esa parte tripartita, el check and balance de los yanquis. Nosotros tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Quién creen ustedes que es el más poderoso y el que más influye en su vida individual? El legislativo, dicen acá. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el que más fuerza tiene? El presidente. Y si yo le digo que es el juez, el judicial. ¿Por qué? Porque básicamente son las decisiones que los jueces toman las que van influyendo la vida de la sociedad. En la sociedad y en mí mismo. A mí el presidente no puede entrar a mi casa sin pedirme permiso. El juez sí. El presidente no me puede quitar los bienes. El juez sí. El presidente no me puede quitar los hijos. El juez sí. El juez me puede decir a dónde puedo ir y a dónde no ir. Nosotros tenemos sentencias de Tucumán que dicen prohibido que vaya a la cancha a ver los partidos, porque no paga la cuota alimentaria. Entonces el juez le prohibió que vaya a la cancha. Tenemos el juez que nos puede prohibir ver una persona y nos da una restricción de acercamiento. No puede estar más de 200 metros de tal persona. Y si la persona se mueve, se tiene que mover él también. Entonces el que tiene ese poder es el juez. Es la persona más poderosa de la Constitución, es el juez. Entonces el derecho procesal es el límite al juez. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros acá. Cómo se ha logrado imponer el límite al más poderoso. Entonces todo el proceso que ustedes van a estudiar en la primera parte, que es teoría general del proceso, vale para todo: civil, penal, administrativo, laboral. Teoría general del proceso, que es lo que va al primer parcial, es a todos los jueces. Y en la segunda parte vamos a ver procesal penal, el límite que se le impone al juez penal. Límite número 1, que a usted que le gustó penal, ¿cuál es? La presunción de inocencia.
Él se presume inocente. ¿Dónde dice eso en la Constitución? Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, artículo 18. Lo que no se lo saben, se lo van a terminar sabiendo. Deberían sabérselo todos, de memoria, de pe a pa. No dice la presunción de inocencia. ¿Está? Búsquenlo, está en la Constitución y díganme dónde está. El debido proceso, ¿saben ustedes lo que es? En constitucional algo han visto del debido proceso, ¿ah? The due process of law, ¿sí? ¿Quién lo debe? ¿Debido por quién? ¿Quién es el obligado? No está, porque no en la Constitución no habla del debido proceso. Sí habla de la inviolabilidad de la defensa en juicio de los derechos y de las personas. Nosotros, ustedes van a aprender en esta materia cómo ser más abogados y menos licenciados en Derecho. El licenciado en Derecho sabe que sí y que no. El deber ser y el ser. Ustedes han estudiado eso, ¿verdad? Ustedes han estudiado en obligaciones que cuando una persona se compromete con otra a devolver la plata, se la tiene que devolver y va a tener intereses, y el interés sobre interés anatocismo, y el si no le interesa va a tener además, no le devuelve, va a tener además un interés punitorio. Lo han estudiado, ¿verdad? Y si no devuelve porque no quiere, el licenciado en Derecho sabe qué debería ocurrir. El abogado sabe cómo hacer para que eso ocurra realmente. A quién ir a golpearle la puerta, cómo se hace el escrito, como ve acá en clase, vengan preparados, vamos a ir anunciando cada unidad, la que viene la siguiente, ¿sí? ¿Cómo tengo que prestar el escrito? ¿A quién? Y si lo tengo que hacer oral, ¿delante de quién? ¿Y cuáles son las formalidades para cumplir? Para hacer que a ese clientito mío, que el primer cliente que ustedes van a tener va a ser tema penal o un pagaré, le digan, esto se ejecuta así. A este hay que tocar el timbre. Estos son los requisitos que necesitamos. ¿Sí? Eso es esta materia. Declaraciones de Derecho y Garantías. Declaraciones, somos representativos, republicano y federal. Artículo 22, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Les suena haberlo leído alguna vez? Ahora vamos a ver la fuente constitucional. Bien. También lo voy a hacer mucho hincapié. Los derechos. ¿Qué derechos conocen que estén en la Constitución? Derecho a la vida, educación, salud, A trabajar, ¿no es cierto? Con El la derecho a la igualdad, a la propiedad. ¿Le pueden quitar la propiedad a ustedes? El juez sí. Artículo 17 de la Constitución. La propiedad es inviolable, salvo por sentencia judicial. Ahí sí. ¿No es cierto? De eso se trata esto. Entonces, tenemos los derechos, declaraciones, tenemos derechos. Las garantías es una sola. El proceso. Así que espero que lo aprovechen. Bienvenidos a todos y disfruten la materia y van a salir de acá mejores abogados el día de mañana. Suerte. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Ellos van a ser los profesores que vamos a ir dando distintas unidades. Así que prefería que lo conozcan. Y falta el doctor René Padilla, que también es otro profesor integrante de la GAN. Así que bueno, vamos a arrancar entonces. Gracias, doctor. Muchas gracias a vos, Graciela. Chao. Todo. Bueno, Queden bien, chicos. Gracias. Nos vemos en los próximos encuentros. No falten a clase y lean antes de venir si pueden, así aprovechen mejor. Hasta luego. Hasta luego. quedamos así, doctor. Cualquier cosa, Pablito. Sí, estamos en contacto. Perfecto. Bueno, Profe, tenemos sí, les cuento. Vamos ahora. Ahora van a firmar una hoja. Volvemos a la época en que la que suscribe estaba acá en la facultad de Ciencias. En mayo, cuando entré, no había ningún cursado, no había promoción, no existía nada de lo que ustedes tienen ahora. Era algunas clases magistrales y al rendir, ¿qué tribunal? Con 5 profesores teníamos. Había que no era cualquier cosa. Ahora todo está más tranquilo, más descontracturado, lo cual no quiere decir que estemos descontracturados, que no haya respeto mutuo del profesor hacia ustedes, y el respeto se debe manifestar fundamentalmente en venir, dar clase, aclarar, hay una consulta, cuando tengan el parcial, doctora, ¿por qué me ha puesto 1? Por esto, no ha escrito nada, por aquello, se explica, no hay nada para qué esconder, ni lo importante, tampoco aquel que presente en blanco que me aplaza. Bueno, les cuento. El sistema, la cátedra, esto es nuevo, recién se está implementando de eso que llaman de incentivo de asistencia,
se ha determinado que para los alumnos que tengan la asistencia, que la va a controlar Secretaría Académica vía un QR, que se va a conectar con alumnos conforme a la lista. Hoy por hoy, hasta el día de hoy, aun cuando venimos a comenzar una semana después, no está la lista oficial, no está totalmente confeccionada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos tomamos examen la semana pasada. Entonces hay gente que ha quedado y que quiere cursar para poder inscribirse. No sé si está bien o está mal, pero el sistema todavía está en ese sentido. Entonces hoy yo le pido a joven, a usted que están desde altas, que comienzan, no hagan garabato, que se puede entender, ¿me entiende? Porque si ustedes escriben, después se vuelven ininteligibles. Va a ser a ustedes, los que están acá, 5 preguntas de las cuales tienen que responder 4. Esas 4 significan 2 puntos, 2,50 cada una de las respuestas. Pero siempre hay un plus, el alumno que viene a clase tiene. ¿Está claro? ¿Qué quiero decir? En la interpretación, si estamos entre el 5 y el 6, son esas situaciones que, por ejemplo, uno lee un parcial y ve al alumno que pone un ejemplo de clase. Y uno dice, bueno, ¿ves? Aunque lo haya interpretado no del todo bien, pero de modo reconocer a ustedes que disponen de este tiempo, en vez de hacer otra cosa, de venir a la clase. Y los alumnos libres, o sea, los que no tienen asistencia, van a tener que contestar 5 preguntas, ¿sí? Ahí fue un debate de la cátedra, porque si hacerle un trabajo, pero hoy con la inteligencia artificial copian todo y tienen el trabajo en 5 minutos, ¿sí? Bueno, pues yo no soy de la época de la inteligencia artificial, les aclaro, para mí ya ha sido un avance todo el tema del celular, del internet y de todo lo demás, se imaginan ahora con el tema de la inteligencia artificial. Vamos a entrar al tema puntualmente de qué es derecho procesal. El derecho procesal, bueno, el doctor ya le ha dado un pantallazo de 5 minutos, el doctor Jan le aclara. El doctor Jan también es consejero ante el Consejo Superior de la Facultad, ¿tá? Es decir, todos de alguna manera tenemos en distintos lugares un protagonismo relacionado con la materia a la cual nosotros estamos enseñando. El derecho procesal, así como recién se explicó que es fundamental en la vida profesional de ustedes, es un conjunto de normas, ¿sí?, que se regulan ¿dónde? En los códigos procesales. Hago la aclaración, así como el derecho de fondo, de acuerdo a la Constitución, los códigos civil, penal, laboral, son uno, los derechos procesales son tanto como provincia existe en el sistema republicano federal que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguno de ustedes, chicos de Córdoba, de Salta, su código procesal no es el mismo que el que tiene Tucumán. Les aclaro, Tucumán tiene código procesal civil y comercial, que es el que después ustedes lo van más adelante, porque ahora hay mucha teorización de los conceptos generales, de la estructura medular del derecho procesal, y después vamos a ver de la unidad 10 a la 15 las partes del derecho procesal penal. En ambos, tanto en el derecho procesal civil como en el penal, ha habido cambios radicales, sustanciales. Por eso les quiero decir que tengan en cuenta que cuando estudien los códigos, sea el último, el vigente, no los anteriores. Por eso, si ustedes tienen sus apuntes, profesores lo sabemos, que circulan del año María Castaña, algunos había compañeros míos, y ahora también dice, yo estudio los apuntes del profesor Marcocho, dice Marcocho, yo nunca he hecho ninguno. Bueno, hay muchas anécdotas de mal, también tiene cuidadoso. Y tienen, sobre todo en la parte del procesal penal, un cambio y un giro copernicano, un sistema adversarial complejo, mixto, donde todo lo que hemos tenido hasta el año 22 ha cambiado, ha dado un giro copernicano. Es decir, que esa bibliografía anterior no le sirve. Todo le va a ser dado acá en la clase, nosotros vamos a ir
orientando. Por ahí usted dice, doctora, voy a comprar, nadie le está diciendo vayan ya a comprar el código, pero sí piensen que esos códigos es por lo que recién han salido y han sido modificados, una existencia que va a alcanzar cuando ustedes sean profesionales, es decir, van conformando su pequeña biblioteca a futuro. También les quiero decir, y a mí me ha tocado ser una de las autoras del Código Procesal de Familia. Familia no tenía un código procesal. Nosotros, yo en 38 años que estuve en la magistratura, manejamos con el procesal civil, que es el proceso madre residual. Todo lo que no está en los otros códigos, vamos al civil para interpretar qué es lo que el legislador quiere decir. Tenemos, siempre el código procesal da, tanto al litigante como al juez, seguridad jurídica. Está determinando cuáles son las reglas del juego que vamos a tener en el proceso. Y eso es muy importante y eso tiene que ver con todo lo que recién me dijo el doctor de Constitución. ¿Cuál es la bibliografía? Ya entramos, eso es lo último. Vamos a rápido, o sea, rápido por esto, yo quiero que le entre la mayor cantidad. Ese conjunto de normas, que como les estoy diciendo, son estas características. Esencialmente formal. Si hay algo que es de una naturaleza estrictamente formal, el derecho procesal. El derecho procesal usa una cosa, una vista, una cosa, un traslado, una cosa, una demanda, una cosa, una reconvención. Todo tiene una extensión, la expresión abarca determinada cosa. No puede ser sustituido. Por eso decimos esencialmente formal. E instrumental. ¿Por qué? Porque es lo que sirve para hacer efectivo en la vida judicial al derecho de fondo. Yo puedo tener un derecho a alimentos, puedo tener un derecho a divorciarme, puedo tener un derecho a una rescisión de contrato, pero ¿quién me dice cómo lo voy a plantear, en qué plazo, cuándo se prescribe? El Código Procesal. Y el Código Procesal me enseña algo que va a ser muy importante para ustedes, chicos. Cuando ustedes se reciben, nos va a pasar todo, uno tiene el título, muy lindo todo, pero dice, se planta frente al tribunal. Ahora hay una multiplicidad, hay tribunales aquí, los penales, están el contencioso administrativo, está el civil y comercial. Saber qué puede tocar. Porque no es lo mismo si yo voy, ustedes van asistiendo a alguien que tiene un conflicto laboral que alguien que tiene un conflicto de familia o plantea la prescripción de una acción. Tenemos que saber, todo eso me va a enseñar el derecho procesal. Por eso es la importancia que tiene. Entonces, primero, orden público. Todas las normas del derecho procesal son de orden público. ¿Qué quiere decir? Que las partes no podemos negociarlas a las normas. Lo que sí podemos hacer, hoy que existe esos medios alternativos de resolución de conflictos, es llegar a un acuerdo. Pero nosotros, las partes, ni el juez puede modificar la norma procesal. Es de orden público, es instrumental, es irretroactiva. Nunca se va a aplicar una norma procesal con efectos retroactivos. Es a partir de su entrada en vigencia. Por eso, si ustedes se fijan cuando tengan los códigos procesales, en la parte que dice normas complementarias, la última, dice este código entrará en vigencia a partir de tal fecha o entrará en vigencia a partir de los 8 días posteriores de su publicación. Y rige desde ahí Para adelante. no para atrás. ¿Está claro? Porque hay derechos que son adquiridos. Entonces, el retroactivo es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a decir no se va a aplicar en este proceso tal o cual norma. Y caracteriza al procesal que todos los términos que tiene son perentorios. Escuchen esa palabra. Es improrrogable. ¿Qué quiere decir? Cuando el código da un plazo, 3 días, 5 días, también le enseña cómo se computa, desde cuándo se computa, y hay un principio básico en el derecho procesal. Se computa desde que se conoce
O sea, por eso viene el sistema, que después lo vamos a estudiar, cómo se notifica. Yo para que me apliquen un plazo, tengo que conocer, o lo tengo que saber, porque está prescrito en el Código Procesal. ¿Está? Este derecho procesal tiene múltiples fuentes, pero las más importantes de todo, por eso hablamos de la conexidad y de la correlatividad con el derecho constitucional. La base del derecho procesal está en la Constitución, porque el derecho procesal es una garantía para el ciudadano. ¿Sí? Y ahí es lo que recién le decía el doctor, tiene que la Constitución, no nos olvidemos hoy, usted ha leído constitucional cuando el año pasado. Pero por ahí parece que hay unos vacíos legales ahí, ¿no es cierto?, que ya se han producido. El derecho constitucional, acuérdense también de las normas que están incorporadas por los tratados internacionales y que son de aplicación obligatoria para los magistrados. Si yo por ahí digo los magistrados, me señalo, no lo tomen a mal, no es que ejerzo, sino es la costumbre de que uno ha tenido el honor de ejercer esa función por los extraños, todos los bochinches, ¿no? No creen que no. Bochinches de familia tremenda. Bueno, ¿cuál es el primero? Cuando van, bueno, el doctor recién ha dicho rápidamente, declaraciones de derecho y garantía, ¿sí? El artículo 1 de la Constitución, que dice: la nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal. Acá hacemos hincapié en dos características: republicana y federal. En lo de republicano tenemos los tres poderes del Estado. El ejecutivo, que es el que administra, el legislativo, que sanciona, crea la norma, y el judicial es el que interpreta y aplica. Fíjense que dentro de la importancia de ese sistema tripartito de poderes, el poder judicial tiene injerencia en el poder legislativo y también cuando hay juicio político, en la remoción del gobernador, es decir, la importancia y de la relevancia. Por eso se habla que el garante último de un sistema republicano de gobierno. Si ustedes escuchan cómo se pone y cómo se cuestiona la independencia de los magistrados. Si deja de haber independencia de magistrados, estamos perdidos. Porque esa es la garantía. Porque todo nos iguala a todos los ciudadanos. Si cumplimos la Constitución, ante el juez tendríamos que ser todos iguales, no prevalencia por el partido político, por el color del cargo que tiene, no debería ser así. Entonces tenemos republicano. Federal, ahí va a aparecer también otra nota importante del derecho procesal, que hay tantos códigos procesales como provincias existen en el ámbito de la nación argentina. Entonces, vamos a decir una cosa, no hay una diferencia sustancial, hay sutileza. Puede haber una diferencia, por ejemplo, el de Córdoba 3 días y el de Salta 2 días, ¿sí? en los plazos o en la forma de acompañar copia, acompañar originales, pero en lo esencial, la estructura del proceso es la misma. Y las garantías y los derechos y las obligaciones son las mismas. Porque el proceso, al primer persona que está obligada es el juez. Un juez que tiene que ser imparcial, o sea, no tener interés en el proceso. Y si lo tiene éticamente, tiene que excusarse. Y decir: yo acá no puedo intervenir, porque tengo un interés, socio, amigo, enemigo, primo, pariente. Que hoy lamentablemente hay muchos casos que dejan mucho que desear. Es imparcial. Yo soy el que es juez, está en esa trilogía, allí va, por encima de las partes. No es ni actor, ni demandado, ni querellante, ni imputado. Es el juez, con todas las potestades que le da la Constitución. Porque cuando
cuando se designa una persona juez, cuando se lo discierne juez, que es un acto complejo, porque viene del legislativo junto con el ejecutivo, se le da una serie de facultades y de derechos, pero no son privilegios. Son las facultades que el juez tiene para aplicar en el ejercicio, eso que dice inmunidad de arresto, que puede, las expresiones que puede vertir dentro de una sentencia que no son objeto de ser, por supuesto que fue el primero que tiene que actuar con decoro y con respeto, ¿sí? Pero si ustedes vieran el tenor, y eso también habla muy mal de nosotros como sociedad, de los escritos judiciales, sobre todo en el fuero donde yo estaba de familia, donde se decían cosas donde los jueces tenemos la facultad de mandar atestar. ¿Por qué? Porque hay un equívoco, no por ser más agresivos se gana el juicio. Eso es un equívoco, ese que dice improperio, atrevimiento, esa bruja. No era ni por levantar la voz, ni podría que ir a patear puertas en tribunal. No. También hay una cosa, los abogados se ganan el respeto, como también se lo ganan los jueces. Ahí en tribunales se sabe quién es quién a todos. Fulano, mengano, uno dice el juez tal, el abogado también. Hay abogados que decía, ese no la va a pasar porque son un expediente. Gracias a Dios ahora ya no hay más expediente material. En una época, yo entré en el año 84, yo un expediente era un drama, realmente. Otro artículo muy importante para tener en cuenta, que tiene que ver con el artículo 5 de la Constitución, ¿no es cierto? Que dice que cada provincia dictará para sí su constitución, su régimen municipal y su administración de cultura. Y que si eso no funciona, ¿qué puede venir? Otro artículo que viene más allá, lo que se llama la intervención federal. Cuando uno de esos poderes deja de cumplir la función o se excede en el ejercicio de esa función, eventualmente el gobierno federal, la nación, puede ordenar la intervención. De ahí tenemos los otros artículos que son el 14, que se llama el artículo, esto es importante, porque yo le pregunto a usted, este es un tema de preguntas pasadas. Fuentes constitucionales del derecho. No, yo por doctrina, jurisprudencia, van a poner bla, 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 se ríen aquí, van a poner dos versículos. No, artículos de la Constitución. No es que lo sepan de memoria, porque es un otro tipo, pero que ustedes sepan cuál es la consistencia que tiene dentro del derecho procesal. Ahí viene el derecho, en el artículo 14, donde también habla de derechos, de todos los derechos, incluso laboral, de los derechos, habla de un derecho que es el derecho de peticionar. ¿Sabe qué es el derecho de peticionar? Para que les quede claro, el derecho de acción es presentarse y pedir ante un juez. Cuando ustedes van y hacen una demanda, hacen una denuncia, están haciendo uso de ese derecho constitucional de pedir ¿a quién? A un juez. Tercero, ajeno, imparcial, para que resuelva el conflicto. ¿Está? Entonces, es un derecho fundamental, más allá del derecho a navegar, de toda la otra enumeración, aparece el derecho de peticionar. Cuando ustedes peticionan a un juez, ponga, eso se transforma en acción. Es uno de los temas re importantes de la acción. No importa que tenga o no razón. El juez dirá después si tengo o no razón, pero el derecho lo tengo, es un derecho potestativo. La Constitución dice, toma, pida un juez. El juez después dirá, veremos las pruebas, etcétera, 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 pero el derecho está. A nadie, con ninguna condición, a ver, después sí lo vamos a ver, un niño de 5 años no puede peticionar per se, lo hace a través de su representación legal, o una persona con discapacidad, depende del tipo de discapacidad, también tendrá su tutor, su curador, para que lo asista, pero nada le cercena su derecho de peticionar. Después tenemos el derecho, que estábamos hablando, el derecho de propiedad, el artículo 17 de la Constitución, está el 16 de la Constitución, está el 17 de la Constitución, y ahí también me quiero detener un poquito,
que dice el derecho de propiedad, dice la propiedad inviolable. Y ustedes ahí la asocian únicamente con propiedad del dominio que usted puede tener sobre esta casa, sobre aquel terreno, ¿no es cierto? Está bien, pero el concepto es mucho más amplio. Cuando ustedes hablan del derecho de propiedad, en la propiedad para entrar, ¿saben qué? En su propiedad, el día que ustedes tengan una sentencia que les sea favorable, se incorpora el bien inmaterial que ingresa a su país. Ustedes dicen, soy hijo de tal porque tengo la sentencia, tengo derecho a esta indemnización porque lo dice el juez, está privado a 10 años de libertad porque lo dice un juez. Es decir, una sentencia judicial firme. ¿Qué significa sentencia judicial firme? Irrecurrible. Cuando llega agotado todas las vías para que los órganos superiores, los tribunales superiores, revisen esa decisión. ¿Sí? Ustedes escuchan, ahora está la polémica en el juicio este de esta chica Brandi, que a él lo han detenido si correspondía o no, porque se dice que por lo menos que haya dos instancias que coincidan. Bueno, son todos lo mismo que pasó con el caso de Alperovic, que inmediatamente han sido detenidos y esposados. Entonces hay una discusión que dice que por lo menos requiere de dos tribunales que coincidan más allá de la diferencia que puede existir en la pena, 8 años, 7, 14, 20, etc. ¿Sí? Porque todos estos temas generan, y es importante que ustedes vayan tomando participación, porque ustedes también van a ir tomando su criterio. ¿Saben por qué? Porque el derecho, además de estudiarlo, es lógica y sentido común. Incluso una sentencia, cuando pueda hacer una sentencia, aplica el derecho, pero tiene razón, valora la prueba. Por eso un juez no puede estar chicolado, aunque haya algo que se puede inventar, porque necesita justamente esa congruencia, sentencia. Bueno, todo eso ya lo vamos a ir estudiando, pero miren todos los mensajes que les estoy diciendo, todo eso van a ver ustedes. Dependiendo, planteo, doctora, me llegó una intimación del agua. ¿Qué hago? Viene acá el consultorio jurídico. ¿Cuántos días? Decía 5 días. Y le digo, si este ya está vencido. Plazo, fíjense, si les llega, por Dios, no dejen dormir la cédula ahí por los siglos de los siglos, porque el plazo comienza a correr el día que le dejan la notificación. Les digo, porque por ahí dice, a mi abuelita le llegó el desalojo. ¿Verdad? No. Eso es lo cotidiano. El derecho procesal no es una herramienta para extraterrestre, está todos los días en la vida de nosotros, aunque no parezca, está en los cotidianos de la vida de todos. Bueno. Y ahí viene otro artículo, vamos al 18. Ahí que dice el famoso debido proceso legal. El debido proceso, si ustedes, yo les voy a enseñar una cosa, me reía porque yo después los alumnos los tenía allá en tribunales que hacían planteos. El primer artículo que citaban, el artículo 18 de la Constitución. Y yo siempre les decía, si ustedes no saben qué otro artículo, citen el 18. Planteen la nulidad con el 18, con él están cubierto. Porque ahí está desmenuzada las garantías constitucionales. Es decir, nadie puede ser juzgado sin justa causa. Que hay un principio de inocencia. Que hay un juez natural. El juez debe preexistir al caso, no crear el juez para el caso que va a juzgar. Está claro, o sea, yo no puedo decir, a ver, a la niña no me cae bien, vamos a ponerlo a Pepito, o es amigo Pepito para que eso suceda. ¿Tá? Por eso ustedes, como ciudadanos comunes, todos, que somos todos, tenemos la recusación y el deber ético del juez de excusarse. Es que están ahora en el Pantanilo, que dice que el juez hermano del ministro que está cuestionando. O sea, a ver, entonces están discutiendo si el gobierno lo va a recusar o no lo va a recusar.
Señor juez, usted tiene la obligación moral de apartarse. Usted tiene que, si usted está, por lo menos el mensaje que da la sociedad es que él tiene un interés, obviamente el hermano. ¿Puede ser juzgado por juicio político? ¿Ah? ¿Puede ser juez? Puede ser. Pero ¿sabes qué, querido? Hasta que venga el juicio político, ¿cuántas cosas van a pasar? ¿Has visto cómo habla este señor de la empresa esa Farma? Él es el juez de todo. Está invertido, ahí están invertidos los roles. Entonces, a ver, no se llama declaración indagatoria, no se lo imputó, todo alegremente, y el tiempo pasa. Y el tiempo corre en contra, porque las pruebas empiezan a desaparecer, pero se ve que hay 80 pruebas en contra de lo que, repito, los medios informan. Pero miren, fíjense en ustedes, hasta ahora 96 personas han muerto. Y se estima, proyectando, que hay más o menos 100 personas más que habrían sido susceptibles de haber. Yo creo que debe ser de Rosario Serra Salva, también se le han muerto algunas penas, también le han puesto el bebé recién nacido. Bueno, el principio de inocencia. ¿Qué significa el principio de inocencia? Yo puedo tener una sentencia que me condena, pero mientras esa sentencia no esté firme, soy inocente. Eso no significa que se me salía porta mal, ¿no? Pues es total hasta que venga, hasta que quede firme. ¿Por qué? Porque la instancia es primera instancia, segunda por las cámaras de apelaciones y mal llamada, la corte no es una instancia tercera instancia, es una instancia extraordinaria. Ustedes deben pensar como ciudadanos, todos nosotros, que las instancias normales del proceso es primera y segunda. Por eso, a mí me pasaba en la Cámara, generalmente la última parte. Entonces, cuando decido también fue de primera instancia. Fue de primera instancia y dice, bueno, si me equivoco, que lo arreglo la Cámara. La Cámara tiene que pensar bien porque normalmente los procesos particulares es un embudo que se va haciendo. A la Corte llegan. ¿Sabe quiénes llegan a la Corte? Los que reúnen los requisitos, el que tiene $1 millón de pesos para pagar la casación o el recurso extraordinario más, para 2 millones de pesos para depositar, que después se lo pierde. Si lo pierden el recurso, lo pierden. Y además hay un criterio. La Corte de la Nación entra muchas veces en casos que parecen de poca trascendencia, pero que la Corte entiende que es necesario un pronunciamiento. O sea, hay un criterio muy amplio. Por más allá que se hable que son cuestiones de derecho, la interpretación, usted hable con cualquier relator de la Corte o con cualquier vocal de la Corte y cuando, por ejemplo, estas cosas económicas, medidas económicas, alguien las plantea en una coyuntura determinada, la Corte entra. ¿Por qué? Porque dice, bueno, quiero que haya una respuesta que se interprete esta situación, o no, ¿tá? Ahí también estamos tenemos 3 vocales de 5, y ahora dicen 7, 9, 15, no sé, una locura de la cantidad de lo cual es lo que sí es cierto, el crecimiento abismal de las cuestiones que lleva la gente a terminar. Antes, le digo rápidamente una información, que me fue en primera instancia en un juzgado al año, entraban 5.000. Estoy hablando de hace 30 años, 35 años. Hoy, ustedes pueden tener en un año 15.000 causas. Es decir, primero, el ciudadano se siente más cerca, más allá de todas las críticas, hay otros resortes para llegar. Por ejemplo, figura, hoy un niño quiere hacer un planteo, esto que vemos en la parada, el padre, la madre, que dan vergüenza, todas esas cuestiones ahí, de régimen de contacto, de alimentos. El niño hoy tiene un abogado del niño que puede defender, cosas que no existían ni se pensaba. O sea, y es un abogado pago por el Estado. O sea, no necesitan medios ni ingresos. Hay 1000 formas de acceder, las ONG, a través de todo lo que tiene que ver con la defensa de las perspectivas de género, de la mujer, de la violencia de género. Todo eso es una parte nueva que se abrió
y entró con, por ejemplo, antes había por mes 10 denuncias por violencia, hoy por 20, 80. Que no lleguen a término es otra cosa, pero que hoy se animen. ¿Por qué? Porque también hay información al ciudadano común, tanto varón como mujer. No creas que solo las mujeres son víctimas de violencia. También hay situaciones donde es violentado el hombre o los niños. Eso es lo peor de lo peor. Estamos en una situación de una sociedad degradada totalmente en el maltrato infantil. Por los propios padres estoy hablando. Por los propios padres. Volvamos ahora, después, el artículo 31 de la Constitución, que habla de la supremacía de la Constitución. Por eso les digo a ustedes, nunca dejen de citar la Constitución. Todo va por abajo de la Constitución. Por decir, si ella quiere, va despacio. Yo, discúlpeme, me paro acá para justamente ante el pedido de ella sea la pregunta. Pregunten si ustedes tienen alguna duda o quieran o comentario. No pregunten de casos puntuales, bueno, ya no, por ejemplo, preguntaban de casos que salen en los diarios, yo tenía conocimiento, esos casos yo no hablaba, porque eran cuestiones que están judicializadas, con lo cual no corresponden en mi opinión. Yo solamente quería preguntar, cuando usted hablaba del tema de la imparcialidad de los jueces, eso se mejoró a partir de el tema del sistema que antes era inquisitivo, pasaba eso. Yo creo que no tiene que ver con el sistema inquisitivo ni adversarial, tiene que ver con la ética del magistrado. Quiero decir algo, y yo he tomado muchos exámenes, yo he sido miembro en el CAN, he tomado concurso hasta de pares. Para mí no define los 90 puntos ser un buen juez. Hay otros valores que son más importantes que el examen y el puntaje que vos te saques. No te diga que sea un ignorante, supino de la norma, pero hay cosas que se traen del hogar, de la formación. Son tus valores, son tu ética, son tus respetos. Porque también no es el juez, el soberbio que cree, pase, siente. Porque también hay que entender que el ciudadano que va con un conflicto y lo sienta el juez está arriba en un estrado, ¿no es cierto? Está sentado, genera ahí como una distancia, pero eso no significa que hay una jerarquía, sí, pues no significa ni atropellar, ni ningunear, ni descalificar. Bueno, hoy, te diría, en los abogados y en los jueces se nota eso. Se notan las faltas de educación. Que lo tratan, se nota, a mí me ha pasado con alumnos míos, donde yo he visto cómo, y lo he llamado al orden después, en privado, estaba entregándolo a su cliente. ¿Me escuchan? 2 minutos, una sucesión, una sola casa. Le había hecho firmar a la señora, eran las viudas solitas que quedan. El abogado, había sido alumno mío. Son miles de casos que me viene a memoria esto. Estábamos en la audiencia viendo si podíamos arreglar, y los honorarios de los abogados son algo que una vez que están regulados los jueces debemos ser respetuosos. Tiene un carácter alimentario, forma parte del patrimonio del abogado y no, entonces ¿qué se busca? Conciliar intereses. Si van a la Cámara y lo apelan, buscar si le puede bajar o darle una forma de pago, hacer que ese crédito se vuelva más accesible para el que tiene que pagar. La casita era, me acuerdo, cerca de un puente, o sea, ya en las afueras de la ciudad, ¿no? O sea, me estoy hablando de bien valiosísimo. Único bien. Y le había dicho a la viejita, a la señora, que le iba a poner el valor real, porque sobre el valor real, con ese valor ella podía venderla después de la casa. No le había dicho que era sobre el valor real que le iban a regular los honorarios. Entonces, ¿qué pasó? Salió la sentencia, el juez aplica la tabla que corresponde a los honorarios porque hay un porcentaje entre el 11 y el 20%, hay una operación aritmética que hay que hacer. No hubo forma. ¿Y saben qué? A la señora se remató la casa.
porque no puedo pagar. Después mi alumno, yo lo llamé, solito y separado, me avergoncé. Nada habías aprendido vos. Sé que es tu derecho, pero vos podrías ser tu abuela, podrías ser tu madre. Darle una forma para hacer algo que se le vuelva. Me recuerdo que ella le ofrecía el ADN, etcétera, etcétera. Como esta parte humana. Eso hemos perdido, la humanidad y la sensibilidad. Yo les diría, si ustedes van a hacer penal, bueno, sean así medio de corazón, pero van a hacer familia, no van a hacer familia si ustedes piensan que lo prioritario es el dinero. No, porque los valores que están ahí son otros. Ahí hay otra historia. Los contrincantes tienen una historia bien en común. Corren la misma sangre, son hermanos que se sacan los ojos por las casas, por los bienes. Entonces, el juez también tiene que tener una actitud que trate de llegar. Y los abogados son importantes. Cuando el abogado tira más leña al fuego, no hay juez que pueda apagar. ¿Ah? Entonces, si ustedes van a ser así de peleadores, elijan otra cosa. Hay ciertas especialidades que no le elijan, porque no va a ser el perfil que necesitan esa especialidad. No es el perfil. Vamos a... Sí. Quiero hacer una pregunta un poco más o menos relacionada a lo que dice mi compañero, respecto de, si está bien, nosotros tenemos un código procesal en provincias, en naciones y demás. Hay ciertas costumbres, ciertas prácticas que vienen incorporadas a nuestro derecho, del derecho español, que un caso que se mencionaba en el caso de Blasio era sobre la Cámara, que no dio explicaciones a los abogados defensores de la familia por no tener la palabra era estilo, no conservar el estilo, no usar vuestras señorías, Mira, querido, eso ya es otro. Mira, el abogado entraba, primero, vos estás sentada ahí en el estrado, ¿no? Entraba, buen día, vuestra señoría, su excelencia. Cuanto más te hacían así, después dice esta vieja inservible que no sabe nada. El respeto no pasa cuando usa esa palabra de viejo raigambre histórico que vienen del derecho español, algunas cosas vienen del derecho francés, sino en el debido respeto que nos debemos tener. Porque antes ponía Dios guarde a vuestra señoría. ¿Sí? Entonces, una formalidad arcaica. Todo eso ya quedó en desuso. El Código Procesal no dice nada de eso. Lo que sí exige respeto y cada uno respetarnos en el rol y cada uno junto. ¿Sí? El psicólogo en el suyo, el penal, el perito, todos son importantes porque están ahí pues son auxiliares, y de alguna manera auxiliares de la justicia. Pero de nada nos sirve tantas palabras rimbombantes si en los hechos concretos se escriben atrocidades. Yo tenía uno que era funcionario público, no puedo decir la barbaridad. Ahora cuando me ve de chunta, digo, pocas veces he visto una persona tan grosería como usted. No me lo decía a mí, se lo decía a su ex mujer, madre y su hijo. ¿Ah? Entonces ahí no hace falta indagar mucho para darte cuenta que viví con un tipo tan atrevido. Si lo hacía ante un juez, que quedaba en la intimidad de su hogar, lo que debe haber sido, ¿sí? Pero vivía en las pantallas de la televisión. Bueno, también tenemos, quiero esto que enfoque las cuestiones constitucionales. ¿Qué otras fuentes tenemos? La costumbre, sí, porque la costumbre son aquellas cosas que reiteradas consuetudinariamente se arraigan, sobre todo les diría en los pueblos, en los valles. En los valles hay palabras que utilizan cuando hacen la denuncia que tienen que ver, por ejemplo, antes ponía el entenado, nosotros en familia. El entenado es el que no es hijo, pero que puede ser un hijo extramatrimonial que se le daba el trato de hijo. ¿tá? Entonces también el juez tiene que saber interpretar cuál es el alcance que tiene esa expresión. Cada vez desaparece más, pero hay costumbres que sí están arraigadas, por ejemplo, en los horarios, la gente, en expresiones viejas, expresiones
por ejemplo, dice, estaba el sol alto. Entonces ya viene de Cervantes, el sol, claro, no, el sol alto que ya había amanecido, que no era las 6 de la mañana, sino te daba querida idea de un horario como las 8 de la mañana, ¿tá? Yo te expliqué en el sol alto, o por ejemplo, cuando oscurecía, también tienen una expresión que se refiere, entonces uno cuando lee, te das cuenta a esa referencia. También muchas veces hay referencias a hechos históricos, donde no se pone una fecha, pero se pone a la fecha del nacimiento o de la muerte del Papa. Bueno, eso también un poquito de cultura del interlocutor que lee, que no está mal, no es lo exacto, porque hay que hablar con certeza y con seguridad, pero se lo puede tomar como un parámetro, que nosotros en Egipto pongamos en el año del bicentenario. Ha sido un solo año, no va a haber otro que sustituya a esa fecha. Bueno, después tenemos la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Ustedes sí ya lo saben también por constitucional. La opinión es la creación de índole que se llama pretoriana, que hacen los jueces. La interpretación, porque la norma está dada en los códigos de fondo y en los códigos procesales. Le hago una aclaración para que ustedes tomen conciencia de la importancia que hoy ha tomado el derecho procesal. Antes, ustedes iban a una corte de provincia o de nación por una cuestión netamente de derecho de fondo, a interpretar el artículo tanto como se entendía. Por ejemplo, que este artículo del Código Civil que habla ahora que están todas las mujeres locas con la compensación económica. ¿Todas creen que tienen derecho a compensación económica? No. Que la Corte va a la Corte. Muy bien, eso es derecho de fondo. Pero ahora se llega a la Corte, incluso a la Nación, por interpretación de la norma de forma. ¿Cuál es la norma de forma? El derecho procesal. La norma procesal. Con esto quiero darles a ustedes la pauta de la relevancia que ha alcanzado el derecho procesal. Se dice instrumental, pero está ahí a la par. El derecho de fondo sin el procesal no es nada, y el procesal sin el derecho de fondo. Ambos se necesitan. Deben convivir. Estamos hablando de un proceso. Tenemos que tener el derecho de fondo, civil, penal, laboral, de familia, y tenemos que tener el derecho procesal complementario. Por eso antes había un solo código, procesal, civil y comercial y penal. Ahora hay en lo laboral, contencioso administrativo, de familia. Es la importancia que va adquiriendo esa norma de forma complementaria para ese derecho de fondo. ¿Y en orden de prelación? En un orden de prelación. Primero va la Constitución, después van las leyes que son obligatorias y que son de aplicación imperativa desde la publicación de la ley. Y por eso tiene esto que yo les decía, la disposición complementaria. Ustedes fíjense en los códigos, en cualquier ley dice será aplicable a partir de. Primero tiene que sancionar la ley, ¿no es cierto? Proviene del Poder Legislativo. El Poder Legislativo la sanciona, pero necesita, ahora que está tan de moda el veto, que promulgue el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no le da el visto bueno, la veta. Y el veto puede ser total o parcial. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos hablando de una ley promulgada y publicada. Porque hasta lo que nosotros necesitamos en el derecho procesal que se conozca. La norma se reputa conocida desde su publicación. ¿Está? Entonces, por supuesto, que este es un tema que lo manejan los que están en el quehacer jurídico. Porque el señor que se dedica a que chef, que le importa la publicación de la ley, a lo mejor no tiene interés. Que sí, ustedes que ahora por internet pueden hacer el seguimiento respecto de las normas. Entonces la ley es obligatoria, los decretos, que son los que dicta el Poder Ejecutivo, las ordenanzas que dicta a nivel municipal, todo eso son de aplicación obligatoria, por aquello de que el juez no puede ser ignorante de la norma del derecho. Por eso uno de los axiomas que se maneja en los tribunales
dice, principio iuria nobis curia. De las partes de los hechos, dirá el juez el derecho. No importa la calificación que ustedes le den a los hechos. Aunque sea equivocada, ustedes dicen falsificación de instrumento público. Y cuando el juez va a resolver, dice esto no es una falsificación, es una simulación de acto jurídico. No importa. Mientras estén fundados los hechos y probados, lo importante es quién va a decir de qué se trata el juez. Por eso, de las partes de los hechos, diga el juez el derecho. Un principio básico. Y después ya tenemos la jurisprudencia, que es muy importante, donde se va haciendo, le diría casi un quehacer cotidiano, los jueces. Por eso también es importante en la judicatura que ahora ha accedido mucha gente joven, que se anima, que se postula, que rinden para ser magistrados, que tienen otra mirada, innovativa, tienen una proyección diferente a otras generaciones. Entonces, esa juventud también es importante para crear una mirada nueva, una interpretación distinta. No quiero decir con esto que los jueces viejos no lo hagan, pero, a ver, yo creo que ahora vamos a encontrar un gran desafío el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial, ustedes han visto el otro día cómo han copiado con los exámenes para ingreso a medicina. ¿Cómo hace con las pruebas? Porque las pruebas antes, vos copiabas, ahora se arman todo con inteligencia artificial. Espero que ustedes no utilicen eso para parcial. Había el ecuatoriano, tenía los antioquitos, ahora ha ido acá y ha ido como el mono. Bueno, doy 5 minutos, descanso un ratito para que podamos seguir. Sí, este sería yo les diría, mi querida alumna, primero cualquier autor de derecho procesal le habla qué es derecho procesal, las fuentes que tiene el derecho procesal, pero la jurisdicción también, que es el tema 2, la competencia, son temas de fondo que en cualquier autor lo pueden tomar. Ahora, al doctor Rankel toca hablar de la organización de la justicia, le va a hablar de la justicia provincial y algo de la federal. Ahí atiendan bien, porque ustedes el Palacio no van a tener, porque el Palacio habla de la estructura en Buenos Aires. ¿Está claro? Entonces va a decir, doctora, leo y no, habla de Loma de Zamora, de Moreno, claro, porque responden a otra realidad geográfica y a otra estructura y con otras denominaciones. Por ahí tiene la misma función, pero se los denomina de otra manera. Por ejemplo, si ustedes llegan a estudiar una bibliografía vieja, antes el Poder Judicial de Tucumán era una sola estructura. Estaba la Corte Suprema de Justicia con sus 5 miembros, el ministro fiscal de la Corte que representa el orden público y el Ministerio Pupilar. Todo dentro de la Corte, que era la cabeza. Hoy, ustedes escuchan hablar de un ministro fiscal, el doctor Irichu Jiménez, cabeza del Ministerio Fiscal. Ya no depende de la Corte. ¿Está claro? Y estamos hablando de esta realidad. Y la creación del Ministerio Público Pupilar, donde está, le digo el nombre para que ustedes más o menos lo ubiquen, el doctor Washington Navarro. Entonces son 3 estamentos diferentes. Antes era todo bajo la órbita de la Corte. Hoy no. ¿Ah? Entonces, si ustedes van y estudian de un apunte de hace 8 años, no la van a pegar. Porque eso ha cambiado. Porque eso no cambia. ¿Está claro? Entonces, en las 3, cuando el doctor, ahí le va a dar todos los elementos que ustedes necesitan saber. Le va a hablar en la Corte Nacional de Tribunales Federales, pero le va a hablar como en la organización. Nadie le va a pedir si son 15, 18, 23, porque yo les voy a contar una cosa. ¿Quién les habla? Yo inicié cuando el fuero mío éramos 5 jueces. Hoy hay 10 más 4 más, 14. Miren la mutación que ha tenido en este tiempo, porque por la cantidad de las demandas que hay del ciudadano para determinar cuestiones. Todavía que se ha mantenido con 8 juzgados civiles, no se le va a preguntar cuántos juzgados hay.
Lo que interesa es que ustedes sepan que hay una materia residual que es civil y comercial. Lo que ustedes vean que no entra ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ¿no? Este juicio no es de laboral, este juicio no es de familia, este juicio no es de documento y locación, me voy a no recibir. ¿Y saben por qué es importante? Porque la primera puerta que se toca es la de tribunal, ¿ante quién? Ante un juez competente. Si ustedes se equivocan y van para otro juez, que es el que no corresponde en razón de la materia, pierden, comienzan perdiendo, lo llamo la excepción de falta de competencia. Entonces, desde el arranque hay que saber bien. Si no saben, pregunten. Porque muchas veces el joven le da vergüenza y la vergüenza le va a traer un costo a su cliente. Entonces siempre tengan un asesor, un guía, alguien de experiencia y el doctor, mire esto. Porque les aclaro que también hay grises. No todo es blanco y todo es negro. Por ejemplo, si usted me dice, doctora, yo quiero desocupar o me quieren correr a mí de la casa que me ha dado un empleador. ¿Qué? ¿Laboral? ¿O es juez de documento y locación? No, laboral. Porque si la casa la ha dado en función de ese vínculo, te doy un ejemplo. Entonces, lo importante es saber, decíamos nosotros siempre, nuestros profesores que nos precedieron, la primera, ¿qué puerta voy a tocar? Para abrirla. Y de ahí viene el proceso. Pero entonces hay que saber, ¿dónde está eso? ¿Dónde dice qué jueces son competentes? Algo se llama la Ley Orgánica Tribunal. La Ley Orgánica, hay un compendio, para ustedes sí, quizá deben comprarlo, trae la Constitución de Tucumán, trae los códigos procesales de Tucumán y trae la Ley Orgánica Tribunal. Debe costar razonablemente una suma que ustedes pueden, no cuesta los libros, ¿está claro? Y acá, cualquiera de la biblioteca esta lo ven. Entonces ahí van a tener ustedes el código, van a tener la Constitución, es decir, en un solo cuerpo van a tener varias cosas de las cuales les puede servir. Obviamente, si no lo puede, bueno, ya saben, saco las fotocopias, no está bien eso, la doctora no debe decir eso, bueno, si no lo puede, se ayuda de alguna manera. Estamos violando la ley de propiedad intelectual. Los libros, querida, yo sugerimos, no imponemos. No, sí, están en el campo. Acá se ven. Sí, el palacio, sí. Después hay otro. Vamos a hacer una cosa, una aclaración. Ustedes las 9 primeras unidades es derecho procesal civil. Derecho procesal civil. No miren ningún código ni ningún apunte de penal. ¿Me entienden? No miren. Porque la diferencia es abismal entre el civil con el penal. ¿Está claro? Porque por ahí van a rendir y decir, ¿dónde han leído eso? O hablan de imputado. El imputado va a aparecer en penal. El querellante va a aparecer en penal. Ahora tenemos otro sujeto, autor, demandado, otro. Tenemos otros principios procesales. En el civil, en estas 9 primeras temas que ustedes van a ver, ¿saben quiénes son los señores del proceso? La parte. En penal no es la parte. Tiene el Estado, el juez y el imputado. O sea, imputado, procesado, que va a cambiar. Es un sistema adversarial. ¿Ah? En cambio, en el civil, usted tiene un juicio, daño y perjuicio al chocado. No prueban, no esperen que el juez pruebe. El juez va a rechazar la demanda por falta de prueba. ¿Por qué? Porque la carga de probar era de usted. Ahora, en el penal yo no puedo decir eso, porque yo me paro desde otro lado. Porque acá hay un orden público, que es una actividad punitiva del Estado y es determinar si eres culpable o responsable y en qué carácter. Está claro, el Estado sale a la búsqueda. En cambio, en el civil lo deja y el juez dirige, ordena. Son roles completamente distintos. Entonces, acuérdense, las 9 primeras unidades procesal civil. ¿Y eso es lo que va a tomar, profesora? ¿Eso va a ser el primer parcial? El primer parcial, a 9 unidades. Estimativamente, mis alumnos queridos, va a ser el 6 de octubre. Estimativamente. Vamos a entregar la nota y creo que el 18, es que
va a ser la recuperación. Y donde hubo un poquito la modificación, nosotros terminamos, hablo estimativamente. Acá nada de concluyente, ni perentorio, ni prorrogable. Que mañana hacen paro, que parece, que digo, sí, que vamos a tener que decir, porque dicen que se ojalá, que no, pero son cosas que no manejamos nosotros. Estaríamos dando el lunes 18 de noviembre el segundo parcial, que va a ser todo penal, y la recuperación el primero de diciembre. Eso hasta hoy. Profe, ¿cuándo la recuperación del primer parcial? Ah, mira, tu pregunta cómo. Deja de pensar, recuperación, muchachita. Bueno, tenés derecho a ir directamente a la recuperación. Y mira la fecha, no quiero mentir. Nosotros tenemos 7 días para dar la nota, eso es como el 20, más o menos, ¿no? Quiero que tengan las reglas claras y que ustedes planifiquen. Es más, el segundo parcial en la Secretaría Académica lo hemos modificado porque chocaba con otras asignaturas el mismo día, entonces me dijo, doctora, puede correr, corramos 3 días, corramos 3 días. ¿Está claro? O sea, la idea que hay en la cátedra es que aprendan. No venimos acá a aplazar, aunque en la mesa libre aplazamos un montón porque el estudio no saben nada, literal. Yo hace 42 años que estoy acá y cada día estudio menos. Una vergüenza. O sea, salvo ¿cuánto hace que no ponemos 8 o 9? ¿Creen ustedes que los profesores no quisieran? ¿Saben qué lindo es sentarse y escuchar y ya habla? No de memoria, que no estamos pidiendo memoria, razonamiento, lógica, entra el punto 1. Definición, no saben la definición. ¿Cómo así? En el oral vos elegís la bolilla que querés primero. Ahora se supone, presume, admite prueba el contrario, que es la que más sabe. Y nos plantamos ahí y te ayudan para que no salgan. Entonces, también hay que entender que nos falta respeto. ¿No? Yo tengo uno que ha hecho 2 veces venir a la iglesia especial, no sé ni cómo llamamos. ¿Iglesia especial? Se lo ha hecho para él. No arrancar, entonces ya se supone que ya está allá, al recibir. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sigamos continuando. Eso de la ley, vayan teniendo en cuenta el borrador. La definición del derecho procesal, no pido la definición de memoria, ¿no? Sino que de ahí surjan los caracteres que tienen por aparecer. ¿Ah? Instrumentalidad, un único. El derecho procesal es único e indivisible. ¿Qué es lo que se divide en la especialidad? ¿Qué quiere decir? Que el derecho procesal tiene una sola estructura, responde a sus propios principios, pero lo que cambia es según la materia de que se trata. No es lo mismo el procesal laboral que el procesal civil, porque responde a, por ejemplo, en la relación laboral, así como en penal, el principio de inocencia, hasta que no se en el laboral siempre indubio a favor del trabajador. Son normativas que se manejan. No había escuchado lo que dijo anteriormente, disculpe. No sé si se refería a los caracteres del derecho procesal. Volvamos. Orden público, instrumental, único, indivisible, irretroactivo, innegociable. Es decir, esto que yo no puedo poner de acuerdo cuáles van a ser las normas que van a regir, sino son imperativas, son de forma imperativa. ¿Para qué? Fuente constitucional, por Dios, que les pregunto. ¿Está? Aparece 1, 5, 14, 16, 17, 18, 31. Y después está en el 103, creo que es lo que hace la organización del Poder Judicial, que eso lo maneja en la unidad 3, cuando vean la organización del Poder Judicial, como es la pirámide, o el Corte de la Nación, Cámara Federal, eso lo maneja. Bueno, otro tema. Acá, una pregunta que puede venir. Esto que dice la ley procesal en relación al tiempo y en relación al espacio. Ya le he dicho bien claro, la ley procesal ha sucedido porque se han planteado situaciones. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando en medio de un proceso
se dicta una nueva ley procesal. Nos ha pasado a nosotros. Por ejemplo, en familia, en el año 22 sale por primera vez un código procesal de familia. A los procesos que están concluidos y terminados, no los comprende para nada la nueva ley. A los que se van a iniciar en su totalidad con la nueva ley. La nueva, ¿sí? Desde la demanda hasta el final con la nueva ley. En lo que da conflicto, ¿qué pasa con los actos que están en curso de ejecución? Se aplica la ley anterior, la que estaba vigente, o sea, con la que se inició el proceso, a menos que la ley nueva favore, por ejemplo, en obligaciones, en cargos procesales, en términos procesales. Supongamos que yo tenía en el código anterior 10 días para aprobar y luego pone 15 días, me adhiero a la nueva norma y utilizo el plazo de los 15 días para aprobar. ¿Por qué? Porque me beneficia. Ahora, si el plazo de la nueva norma cercena y lo lleva de 10 días a 7, no, porque en ese caso habría un beneficio, no aplicaría la norma. Con respecto, eso es con respecto al tiempo. ¿Qué pasa con respecto al paso a la territorialidad o no del derecho procesal? Básico y elemental. El derecho procesal tiene un principio que es territorialidad. ¿Qué quiere decir? Los códigos procesales de Tucumán se aplican dentro de la órbita y los límites de la provincia de San Miguel de Tucumán. No se aplica a Siete Linderos Catamarca, Siete Linderos Salta, no se aplica. Principio territorial. ¿Cuándo cede? ¿Cuándo hay una excepción a ese principio? Le doy... ¿ah? No, porque ya se ha sometido a esta ley. Acá eso tiene que ver con la regla de competencia. Si ya ha sido citado, han hecho algo modesto, no es que el tribunal va siguiendo a la parte de dónde son. La determina, depende de la demanda, de qué se trate. El lugar es el famoso juicio ahora que discuten de la banda Nara, de dónde, ¿cómo se llama? El centro de vida del niño. ¿Cuál es el juez? De Buenos Aires, de Milán, Turquía, tiene como 800 domicilios. Es un tema que para eso el domicilio es relevante. Centro de vida significa el lugar donde efectivamente, no transitoria ni turísticamente está. Pongo ejemplos porque de la prensa, porque ustedes son los que tienen más. ¿Qué sucede? Principio, territorialidad. Solo se aplica en Tucumán. Ahora pregunto, la doctora decide que vaya en el juicio de ellos dos, me ofrecen un testigo que vive en Córdoba y otro que vive en Salta. Puedo ordenar que se tome este testimonio, porque el testimonio, las preguntas están, por el juez competente del mismo grado, de la misma materia, en Salta y en Córdoba, aplicando al solo y único efecto de la declaración testimonial el código de ahí. Supongamos, capaz que el código de allá no tiene tacha de testigo, o no tiene tacha significa, cuando le dicen vos tenés que tener el pleito, vos sos íntimo amigo, soy el cuñado, ¿tá? O sea, una situación de eso. Entonces se aplica la ley del lugar al solo y único efecto de ese acto, nada más. Vuelvo a repetir, el código es territorial, de acá, y a ese acto. Y después el juez lo valorará conforme a las circunstancias del código. ¿Ah? O sea, esa es una, le doy el ejemplo para que se ubiquen ustedes. Pero cuando ustedes tienen un conflicto, en Tucumán, sea que sea en Concepción, en Chiquilate, en Burruchaco, el código procesal en Tucumán. Ahora han creado un montón de centros judiciales, cosa que antes, cuando yo hablo allá con el diablo Pérez Poncho, era Tucumán, capital, todos venían para acá, ahora hay Concepción, hay centros judiciales en Jamayá, en Monte, es decir, que estamos buscando descomprimir y también permitir un derecho de justiciable de acceso a justicia.
porque hay mucha gente que antes no litigaba porque no podía trasladarse de su lugar de origen para acá por todo el costo que implicaba. Y hoy, en el principio de justicia, está interpretado que la justicia debe ir en busca de hacerle accesible al ciudadano común para que pueda tener sus conocimientos. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran? Ya saben cómo los veo, es mucho, ¿no? Comienzan todos así. ¿Sabes lo lindo que es cuando uno está, y cuando empieza, días que no veo también? Diciendo, y está